Bueno, gente, ya mismo, en unos minutitos estamos. Tuve un problemita aquí en la entrada. Buenos días, Alfonso, y buenos días a todos los amigos y amigas que nos escuchan siempre. Toda la semana estamos discutiendo de algún tipo de apagón. Hace un año conmigo, antes de eso con Rosalía. Y el más reciente que ha llamado la atención fue la situación que hubo el fin de semana pasado en Centro Médico. Vamos a hablar un poco sobre eso. Eso es así. Este fin de semana tuvimos la desgracia de que nuestro centro médico, para sumarle a la crisis que vive el centro médico, pues ahora le sumamos también una situación con la energía eléctrica. La semana pasada todos fuimos testigos de las denuncias que hiciera el doctor Carlos Díaz, presidente del Colegio de Médicos, sobre la situación de los médicos y la falta de médicos y personal que hay en Puerto Rico, la crisis de la salud pública. También el compañero Gerson Guzmán, presidente de la UGT, denunció la situación del centro médico, la falta de empleados, la grave crisis que vive el centro médico. Y para colmar la copa o para incrementar la crisis, pues el fin de semana tuvimos un apagón en el centro médico que duró sobre 20 horas para sumarse a la crisis. Sin lugar a dudas, este apagón se debe a la ineptitud y a la falta de responsabilidad de Lumafia de mantener un sistema eléctrico continuo y de calidad para Puerto Rico. La avería que ocurrió el lunes de entrada, en la entrada al centro médico, se debió a un puente abierto, lo que se conoce como un puente abierto, una situación que verdaderamente los trabajadores nuestros tardan una hora en repararla. Dicho sea de paso, los compañeros que están desplazados, los compañeros celadores de línea que están desplazados en el centro médico y los tienen allí trabajando como guardianes, como escolta de enfermos, pues estos compañeros patrullaron las líneas e identificaron el puente abierto, que era el problema principal. Pero Luma, dentro de su ineptitud y su falta de personal, pretendieron y así lo lograron, que el hospital apagara, se desconectara totalmente para ellos poder realizar el trabajo en muerto de la forma más segura. Esto yo nunca lo había visto, nunca se había visto en la Autoridad de Energía Eléctrica que para cerrar un puente de esta naturaleza en un sitio tan crítico como el centro médico se le pidiera al Departamento de Salud que se desconectara completo para ellos poder trabajar en muerto. Obviamente, ante una solicitud como esta, el hospital, centro médico, dijo, tienen que darme tiempo en lo que yo puedo prepararme para tumbar toda la luz en el centro médico. Y lo más insólito es que los funcionarios políticos del Departamento de Salud le tiran la toalla a Luma y en vez de denunciar, porque ellos tienen la experiencia de cómo la energía eléctrica hacía este tipo de trabajo, pues le tiran la toalla y esperan hasta el día siguiente para realizar un trabajo que se puede hacer una hora en vivo. La autoridad de Ilautier teníamos un personal que trabaja en lo que se conoce como el Holland, que este tipo de trabajo en estas áreas críticas se hace en vivo utilizando todo el equipo de protección debido y se resuelve sin mayor problema.
Pero como a Luma no le importa nada, como a ellos lo que le importa es hacer el trabajo y tienen el endoso del gobernador que se atrevió a decir que felicitaba a Luma por su excelente manejo de la crisis. Eso dijo el gobernador Pierluisi, un manejo de la crisis donde pidieron apagar el centro médico por 20 horas y donde falleció una persona. La verdad es que, Alfonso, cada día se demuestra más que la mafia de Luma sigue afectando al pueblo de Puerto Rico a un costo altísimo. Y bueno, después de eso tuvimos otro apagón el martes. Tiene que ver esto con AES y Ecoeléctrica. ¿Qué pasó en ese otro apagón? Bueno, el segundo apagón, que ha pasado por un perfil bajito, pero que afectó a más de 100,000 personas, se vieron afectados con ese segundo apagón, se debió, y es importante que la gente entienda este proceso, porque me parece que esa parece ser la medicina que nos tienen a todos nosotros pendientes. Miren, ocurrió una avería porque una línea de transmisión de 230 kV se salió de servicio y entró de nuevo. Es decir, algo la sacó de servicio. Eso puede haber sido por problema de poda, por problema de contaminación ambiental en los aisladores. Puede ser por falta de mantenimiento de los mecanismos de resguardo. Y esta línea salió y entró. Hizo una fluctuación. Y inmediatamente las unidades, dos unidades, una de Ecoeléctrica y una de AES, se salieron de servicio para protegerse, provocando un disloque que las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica tuvieron que sustituir esa energía ausente para evitar un colapso del sistema total. ¿Y por qué salieron de servicio las plantas de Ecoeléctrica y AES y las plantas de la autoridad aguantaron el golpe? Ahí es donde está la diferencia. Porque las plantas de Ecoeléctrica y de AES tienen la protección seteada para que a la menor provocación, al menor disturbio que haya en el sistema, ellas se protegen y protegen el equipo privado. Y el equipo público, es decir, las plantas nuestras en Aguirre, en Costa Sur, en Puerto Nuevo, recibieron todo el golpe del jamaquión, del sopetazo. Y ellos protegieron sus máquinas. Yo me salgo, cuando tú estés estabilizado me avisa y entonces yo meto mis máquinas tranquilamente, sin riesgo ninguno, porque esto es un negocio limpio para Ecoeléctrica y AES, donde ellos no ponen nunca en peligro, en riesgo sus máquinas. Y así pasa, y aquí no ha pasado nada. Entonces el pueblo debe preguntarse y plantearse seriamente, oiga, ¿y qué va a pasar cuando todas esas plantas, según los planes de la Junta de Control Fiscal y de Pedro Pierluisi y todos esos canallas, qué va a pasar cuando esas plantas todas estén en manos privadas? Sencillamente van a proteger sus plantas y al pueblo que se lo lleve el diablo, a no ser que a esas plantas nuevas le pongan contratos leoninos igual que el de Lumafia, donde sencillamente el pueblo lo pague todo y ellos sencillamente se lleven las ganancias. Ese es el abuso, ese es el atropello que tienen con el pueblo de Puerto Rico, y estamos a tiempo todavía para nosotros salir de este mal. Y bueno, mientras eso ocurre, el negociador de energía autorizó una construcción de una planta de gas natural. Eso como que ya lo estábamos anticipando, ¿no? Éramos muchos y parió la abuela, como dicen por ahí. Pues fíjate, Alfonso,
nosotros hemos dicho a través de los años ya que, contrario a lo que nos está diciendo el gobierno y la Junta de Control Fiscal y lo que nos están diciendo todos estos canallas en lo referente a la política energética de Puerto Rico, que yo digo que es uno de nuestros principales problemas, porque nosotros en Puerto Rico nunca hemos tenido la oportunidad objetivamente real de establecer una política energética que responda a los intereses del pueblo de Puerto Rico, tomando en consideración nuestra realidad tropical, caribeña, isla, para nosotros poder ofrecer un servicio a tono con esa realidad. Aquí siempre la política energética la han dictado los ingenieros consultores norteamericanos, que representan los intereses de las grandes compañías petroleras de los Estados Unidos, de las grandes compañías de construcción de plantas eléctricas como General Electric, Westinghouse de los Estados Unidos. Y ahora que las plantas de nosotros requieren ser cambiadas o modernizadas, esto por razón de la política ambiental, no de Puerto Rico, no de Puerto Rico, sino de los Estados Unidos, nos están exigiendo que nos mudemos al gas. Y nos están exigiendo que nos mudemos al gas porque Estados Unidos tiene un sobrante de producción de gas y necesita clientes. Antes de la situación que se estaba dando en Europa, ya nos habían encaminado a nosotros a eso, a que nosotros cambiáramos nuestras plantas para la producción con gas. Y dentro de ese marco, pues para una campaña para tranquilizar a los ambientalistas y al pueblo, señalan que ellos van encaminados hacia la energía renovable. Y la energía renovable a la cual ellos se refieren es a la que individualmente cada cual pueda pagar. Pero desde el punto de vista de una energía renovable, sustentable, del pueblo y para el pueblo, de esa no están hablando. Hablan de algunos proyectos que se traguen nuestras tierras agrícolas, como es el proyecto de AES, que se quiere tragar 1137 cuerdas. Y ahora nos vienen Nelson Avilés, presidente del negociado, que recientemente escribió un artículo de prensa, oigan bien esto, un artículo donde decía que el gas ya no era alternativa. Pues este mismo que escribió ese artículo, pues ahora nos viene a decir que van a presentar o que le dan la autorización a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas para que comiencen a recibir recomendaciones, autorizaciones para la construcción de una nueva planta que produzca energía eléctrica con gas y con hidrógeno. Y entonces aquí uno como que se confunde, dice una planta de gas natural y hidrógeno verde. Esto me recuerda a mí cuando fueron a construir la unidad 5 y 6 de San Juan, que dijeron que era una planta de gas y diésel. Y finalmente la mayor parte del tiempo que ha estado funcionando esa planta, funciona con diésel, que es el combustible más caro, porque en Puerto Nuevo no había quien supliera el gas. Y contrataron de forma fraudulenta a una compañía que finalmente resultó que no tenía permisos y está paralizado todo ese proceso mientras nos anuncian que va a haber un dragado en el muelle en los puertos de San Juan para que estos barcos grandes puedan entrar a suplir el gas a la central San Juan. Y es interesante que el negociado dice que esta planta debe ser instalada
en un área donde esté la infraestructura, donde haya la infraestructura y donde haya un puerto que puedan suplir el gas. Y uno dice, ¿y dónde hay eso en Puerto Rico? Pues en Costa Azul hay un puerto que es Ecoeléctrica. Allí hay dos plantas que nosotros convertimos, eran de petróleo y nosotros las convertimos a gas. Ese trabajo se hizo por el propio personal de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en Puerto Nuevo, que New Fortress hizo una planta de desgasificación sin autorización, la tienen allí paralizada, y que hay proyectos para ampliar ese puerto y no solamente venderle gas a la autoridad, sino venderle gas a las distintas compañías privadas. Y ya hay un gasoducto o un oleoducto que también puede convertirse en gasoducto entre la central San Juan y la central Palo Seco. Lo que nos llama la atención que podemos estar hablando de que esa planta se construya en Palo Seco o se construya en Costa Sur. Pero esta planta, que no es una planta que sea, ¿cómo se llama? Que se conozca muy bien su funcionamiento, aunque se dice que es el futuro, no podemos perder de vista que también tiene sus riesgos, sus altos riesgos. Nosotros precisamente por una explosión con hidrógeno perdimos hace algunos años a dos compañeros que murieron precisamente por una explosión con hidrógeno en la central San Juan, en las unidades 5 y 6. Yo creo que si a esto le sumamos, Alfonso, que en esta semana también se dio a conocer que el Departamento de Energía de los Estados Unidos realizó un estudio donde señala que en Puerto Rico hay la capacidad con el sol de producir 4 veces más lo que es nuestra demanda pico con energía solar. Obviamente esto no se puede hacer de la noche a la mañana, no se va a hacer de la noche a la mañana, pero está claramente establecido que si nosotros nos mandáramos a nosotros mismos y tuviésemos la posibilidad de imponer en Puerto Rico una política energética que responda a los intereses nuestros como país, pues nosotros tendríamos una transición hacia la energía solar, porque sol tenemos, y utilizando los techos de las casas en las distintas urbanizaciones y financiado por el gobierno para que nadie se tenga que hipotecar, nosotros podríamos hacer como ha hecho Costa Rica, como han hecho otros países soberanos que van creando una política energética que responda a esos intereses. Pero aquí estos señores visualizan la producción de energía eléctrica como un negocio, como una mercancía, no como un bien necesario para la humanidad, y van a explotarlo. Y por eso AES y Ecoeléctrica protegen sus plantas cuando hay disturbios en el sistema de transmisión y distribución, y por eso Luma no le importa esperar un día, aunque el centro médico, la gente ponga en riesgo su vida, porque para ellos esto es un negocio. Pero si nosotros queremos cambiar esta realidad, si nosotros queremos hacer un país distinto, no podemos quedarnos callados y mucho menos dados. Tenemos que tirarnos a la calle, tenemos que salir a defender a nuestro país, porque esto no es cuestión de intereses individuales. Esto es cuestión del interés del pueblo, que lo tenemos que defender, y que cada día que pasa nos muestran ahí al descubierto, ponen al descubierto lo que representará para nosotros poner en manos privadas esta primera industria de Puerto Rico. Y bueno, Ricardo, para finalizar, cuando yo leí esta noticia, de verdad que me llevé la mano a la frente. La Contralora de Puerto Rico sospecha de que la corrupción se traga cerca del 10% del presupuesto. Yo creo que ya
Y yo cuando escuché esa pregunta, yo dije, milagro, milagro. Apareció la Contralora Yasmín Valdivieso. ¿Y dónde estaba esa señora? Que de momento aparece y aparece a decirnos algo, Alfonso, que es un refrito. Si usted lee el artículo, pues es para vergüenza, esto es para vergüenza. Usted lee el artículo y en el mismo artículo ella dice, bueno, yo no sé, yo no he hecho ningún estudio, esto es lo que siempre se ha dicho. Y yo escuché decir eso del 10% para los tiempos de Ileana Colón Carlos. O sea que todo lo que ha pasado, toda la corrupción que ha buscado diferentes modos, y hemos visto cómo han acusado a la exgobernadora, legisladores, alcaldes, es decir, la corrupción rampante, y esta señora sale a decirnos, pero es que esto es una cuestión de valores. Eso es una cuestión de valores que hay que manejar a nivel individual. Y por allá sale también el secretario de Justicia y dice, no, esto es cuestión de valores. Dicen que se tumban 2.800 millones con el estimado conservador de esta señora contralora del PNP, que ya se le venció el término, y se tumban, según ella, 2.800 millones al año. Entonces nos dice que es un asunto individual, es una cuestión que hay que bregar en las casas. El secretario de Justicia, Domingo Emanuel, y se monta en el mismo potro para tratar de proyectarle al país que el problema obedece a que hay cierta gente que son malcriados en las casas, y como son malcriados en las casas y ellos no tienen valores, pues entonces esos son los que meten la mano para robarse el dinero del pueblo. Y Quiquito Meléndez sale y dice, no, pues ahí yo voy a poner una ley. Vamos a hacer una ley para que tengan que devolver el dinero. Y todo es aguaje, porque no van a la profundidad del problema de la corrupción. Y el problema de la corrupción es sistémico. El problema de la corrupción sí tiene que ver con valores, pero eso no es lo principal. Lo principal es el capitalismo salvaje que vivimos, donde se promueve ese individualismo de salte tú para ponerme yo y quítate del medio que aquí voy yo. Ese individualismo y ese capitalismo salvaje y ese inversionismo político del cual está constituido el sistema político de los Estados Unidos, y nos obligan a nosotros a seguir el mismo, donde el que no tiene dinero sencillamente no compite, no tiene posibilidad, y ellos se agencian, las compañías privadas se encargan de adobar y de acercarse a cada uno de esos políticos, porque así las leyes norteamericanas lo permiten. Esa es la corrupción. Claro está que de lo que sobra individualmente ellos cogen. Es como Fajardo. Fajardo decía, estos dos para mí, estos para el partido, estos para los otros. Para mí, para el partido, para mí, para el partido. Ahora, si ellos quieren sanar o atajar la corrupción, sencillo, ponga una ley que establezca que el partido político en cuyo cualquier funcionario entra en corrupción se le quita la franquicia de competir en las elecciones, se elimina, para que ustedes vean cómo es que el gas pela. Porque no hay duda alguna que tanto el Partido Nuevo Progresista como el Partido Popular son mafias, son corporaciones mafiosas que sencillamente se dedican a robar, se dedican al tumbe. Y eso hay que denunciarlo, y eso hay que combatirlo, pero el pueblo tiene que tomar acción. Si el pueblo no toma acción, si el pueblo se resigna a tener unos políticos corruptos, a tener unos funcionarios corruptos y no hacer nada,
Sencillamente, pues el pueblo se está condenando a seguir viviendo con esta porquería. Solo el pueblo salva al pueblo. Solo la fuerza del pueblo entienden estos canallas. Y para eso el pueblo tiene que tirarse a la calle a darse a respetar, porque tenemos la capacidad y tenemos la posibilidad de hacer un país distinto. Que Dios bendiga a Puerto Rico. Gracias, Ricardo, que tengas un buen fin de semana y esperemos que no tengamos un apagón el fin de semana. Gracias, igual para ti y para todos allá. Un abrazo. Un abrazo. Escuchaban a Ricardo Santos y el acostumbrado diálogo de... Bueno, gente, hoy al principio aquí tuve un revolú con el sonido. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Yo espero que ustedes hayan escuchado bien a Alfonso, porque tuvimos un poco de problema con el sonido. Así que sí se está escuchando bien, pero vamos para adelante. Gente, recuerden pasar este video para que otra gente tenga la oportunidad de escucharnos. Tenía que decirle que yo estoy haciendo un ejercicio, de ir recopilando, guardando todas las grabaciones que hemos hecho y todas las grabaciones que hice con Joselía y que tengo aquí en mi casa. Hemos venido guardándola y grabándola, y a la verdad que ha sido una experiencia bien chula, y he encontrado en esa recopilación o en esa búsqueda que estoy haciendo, cada vez que Facebook me da uno de los recuerdos, pues lo voy grabando, lo saco y lo voy grabando. Y he encontrado unos programas de radio, especialmente con el compañero Joselía, que en paz descanse, que me parecen bien vigentes y me parecen que los debo compartir con ustedes. Por eso es que ustedes han visto que en esta semana publiqué a través de la plataforma de YouTube, en algunos casos, segmentos, no el programa completo. He publicado programas completos, pero me doy cuenta que de los 3 temas o 4 temas que yo siempre abordo, pues es posible que pueda sacar uno de algunos 10 minutos y ponerlo para traer ese recuerdo, para que los jóvenes vean que se ha estado discutiendo los problemas, que se han estado haciendo las denuncias durante mucho tiempo. Yo creo que ya yo llevo más de 14 años a través de WPAB haciendo mi comentario semanal. Le agradezco a todos ustedes que me escuchan y que me comparten, y les sigo pidiendo que es importante que compartan este video para que otra gente tengan la oportunidad de verlo, y los programas que estoy retransmitiendo a través de la plataforma de YouTube y de nuestro canal ahí, pues véanlo y también compártanlo para que más gente pasen. Recuerden que esto aquí de lo que se trata es de difundir un mensaje de lucha, un mensaje de resistencia del pueblo de Puerto Rico en búsqueda de una mejor calidad de vida, en busca de un mejor país. Gente, recuerden, pasa el video. Que Dios bendiga a Puerto Rico y vamos para adelante, gente. Que nadie pierda la fe ni la esperanza que un país distinto es posible. Vamos a hacerlo.